Señor, gracias por esta mañana, Señor, de poder cantarte, de poder alabarte, Señor. Te pedimos ahora que nos puedas enseñar tu palabra, que hayas abierto nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra, que tanto lo necesitamos. Eh, gracias, Señor, por reunirnos, una vez más gracias, y bueno, que sea un tiempo de gran bendición, Señor, para todos nosotros. En tu nombre oramos, amén, amén. Pueden saludarse unos a otros para poder iniciar esta mañana. Apachúrrense, entre esposas, apachúrrense. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, señor. Bueno, ¿Pueden tomar asiento? Ayer, bueno, algunos de ustedes que están aquí estuvimos presentes, ¿no? en la cena navideña. Creo que la mitad de los que están acá estuvieron en la cena navideña. Y sí, sí fue un bonito tiempo, de verdad. La cena, la palabra de Dios, el evento de los títeres, la alabanza, el testimonio de Panterita, la presentación de los niños también, ¿no? Y sí fue un bonito tiempo, ¿no? Sí, creo, ¿no? A ver, los que vinieron ayer, ¿qué tal estuvo la cena? ¿Sí, sí, sí? Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, los anuncios de hoy, quiero dar unos pequeños anuncios. Eh, Mañana tenemos reunión de oración a las 8 de la noche, es virtual por Facebook. Pueden ingresar, nosotros mandamos el link al grupo de la iglesia de WhatsApp y ingresan al link y ya están conectados automáticamente a la reunión de oración que es a las 8 de la noche. También pueden participar de la reunión de oración. El día miércoles también vamos a continuar con el libro de Malaquías, miércoles a las 7:45 miércoles. Están bienvenidos también. Creo que esa va a ser la reunión ya para felicitarnos y saludarnos por feliz Navidad, ¿no? Porque Navidad viene a ser viernes en la noche, ¿no? O sea, ya prácticamente es sábado, ¿no? Entonces, el miércoles que nos vamos a ver, de repente ahí podemos aprovechar en saludarnos y todo eso, ¿no? Y el otro anuncio que quería mencionarles es que hoy las mujeres tienen su reunión de intercambio de regalos, ¿no? Las mujeres, entonces ahí ya están apuntadas, tienen que llevar su regalito y van a tener una cena de mujeres, ¿no? Van a intercambiar regalos, ¿no? Entonces espero que sea un buen tiempo para ellas también. Entonces, vamos a orar para poder estudiar la Biblia. Nuevamente vamos a orar, ¿ya? Señor, gracias por esta mañana. Enséñanos tu palabra, Señor. Estamos aquí hambrientos, deseosos de poder escuchar tu palabra, Señor. Y es lo que queremos hacer en este momento, Señor. Enséñanos, llénanos de ti, Señor. Amén, amén. Entonces, todos en sus Biblias abran 2 Corintios, salud, salud, salud. Con miedo ya está la gente. 2 Corintios 5, versículo 18. La semana pasada vimos el versículo 17, ¿no? ¿Se acuerdan de memoria? El 5:17, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas que pasaron, ya pasaron, ¿no? Y ahora todas son hechas nuevas, sí. Es el versículo de la semana pasada. Y hoy día vamos a leer versículo 18 al 21. Dice, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Entonces, el tema, me había olvidado decirles el tema, es reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Ese es el tema de esta mañana. Reconcíliate con Dios. Reconciliarnos nosotros con Dios. Ahorita voy a explicarle más o menos qué significa esa palabra, pero de todas maneras nosotros la entendemos, ¿no? Claramente, reconciliarnos con Dios. La entendemos, pero dentro de un ratito más le voy a explicar qué significa. Dice este versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. La semana pasada vimos, ¿no?, que aquella persona que está en Cristo se convierte a ser una nueva criatura, ¿no? Una nueva creación. La persona que está en Cristo es una nueva vida, una nueva persona en Cristo. Entonces, cuando Pablo escribe y todo esto proviene de Dios, está diciendo que Dios que hace nuevo a la persona, esto proviene de Dios. El que hace nueva criatura a la persona es Dios. Por eso es que Pablo dice, y todo esto proviene de Dios. El ser nueva criatura es una obra de Dios. Es la obra de Dios en tu vida, en nuestra vida, en la de cada uno de nosotros. El que Dios te haga nueva criatura es la obra de Dios. Esto proviene de Dios. Y también lo que proviene de Dios es la salvación, la vida eterna. También esta obra de redención, esta obra de tener salvación, proviene tan solamente de Dios. Es por esa razón que Pablo dice en este versículo 18, y todo esto, ¿de quién proviene? De Dios. El ser nuevas criaturas, el tener salvación, el tener la vida eterna, proviene de Dios. Y dice, y este Dios que ha provisto de que nosotros seamos nuevas criaturas, el que ha provisto salvación para nosotros, dice, este Dios quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, este Dios que nos ha hecho nuevas criaturas, que nos ha dado vida eterna, dice, Él nos ha reconciliado consigo mismo. Y nos ha llamado a cada uno de nosotros a que también nosotros podamos reconciliar a las personas, a que se reconcilien con Dios. Eso es a lo que nos ha llamado Dios. Entonces, primero, que Dios ha hecho una obra para que nosotros seamos reconciliados con Él. Primero quiero decirles esto, que nosotros hemos sido enemigos de Dios. Nosotros hemos estado teniendo una vida pasada, una vida pecaminosa, practicando el pecado. Por lo tanto, éramos enemigos de Dios, distanciados de Dios, separados de Dios. ¿Y qué dice Dios? Él mismo ha hecho que tú y yo seamos reconciliados con Él. O sea, Dios ha hecho esa reconciliación a pesar de que Él fue el agraviado, a pesar de que Él fue el inocente, a pesar que nosotros fuimos quienes le dañamos. Dios mismo ha hecho que nosotros seamos reconciliados con Él. Entonces, la palabra reconciliación, aquí es lo que quiero mencionarles, es cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en la obra de Cristo. Es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en la obra de Cristo. Entonces, nosotros fuimos enemigos de Dios, separados de Dios porque nosotros le dañamos, le ofendimos a Dios, y Dios hizo algo para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. A pesar de Él haber sido el inocente, el que no hizo nada malo, Él buscó ser reconciliado con nosotros. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de la obra de quién? De Jesús, por medio de la obra de Cristo. Es como nosotros podemos ser reconciliados
con Dios por medio de la obra de Cristo. Entonces, la Biblia dice, ¿no?, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando hay perdón, porque Dios nos perdona, es lo que dice la Biblia, el versículo que les acabo de mencionar, hay reconciliación. Hay reconciliación. Esa relación entre nosotros y Dios cambia. Le ofendimos, pero cuando hay reconciliación, esa relación se restaura, se repara. Ya no hay enemistad, ya no hay pleito, sino que hay unión. Entonces, cuando hay perdón, hay reconciliación. Dios ha iniciado este ministerio de reconciliación, aun cuando Dios ha sido el inocente, ¿no? De verdad esto es es chévere, ¿no? Es bacán porque Dios, a pesar de haber sido el que ha recibido el daño, Él mismo ha venido a buscarnos para buscar reconciliarnos. Normalmente cuando alguien ofende, es el ofensor, ¿no?, el que tiene que ir en busca de perdón, de reconciliación, ¿no? En este caso ha sido Dios. Dios ha sido el que ha venido a buscarnos. Entonces, el hombre se separó de Dios, pero fue Dios quien vino a buscarlo. Fue Dios quien vino a buscarte. Y en esta mañana, si de repente tú sigues siendo enemigo de Dios, tú no lo conoces, tú le ofendes con tu manera de vivir, si tú le has ofendido a Dios, ya sea mintiendo, ya sea teniendo envidia, odio en tu corazón, cualquier pecado, de verdad, necesita ser reconciliado con Dios o reconciliado con Dios. Y déjame decirte que Dios, Él ha venido a buscarte a ti. No tú a Él, sino Dios a ti. Y si estás aquí en esta mañana es por alguna razón. O si estás en la transmisión, también quiero decirte eso, ¿no?, que Dios ha venido a buscarte. Ha venido a reconciliarse contigo, ¿no? Eso es lo que quiere hacer Dios de verdad. Reconciliarse contigo. Leamos nuevamente el versículo 18. 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Esta es la obra redentora de Cristo, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, primero, nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios para después nosotros ir al mundo y avisar a la gente: oye, tú necesitas ser reconciliado con Dios. Eso es lo que dice este versículo. Dios nos ha llamado a la reconciliación y también para llamar a otros a que se puedan reconciliar con Dios. Versículo 19. Versículo 19 dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuevamente, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, esta primera parte de este versículo 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿En qué momento Dios estaba reconciliando al mundo? Cuando Cristo estaba, ¿dónde? En la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, Dios y Cristo estaban reconciliando al mundo. Recuerden que cuando Cristo estaba en la cruz, Él cargó con el pecado de toda la humanidad. Ahí están los tuyos, tus pecados, mis pecados, estaban allí en los hombros de Jesús. Y dice las Escrituras, ¿no?, que ahí es que Dios estaba reconciliando al mundo.
porque estaba llevando el pecado de todo el mundo. Jesús estaba llevando el pecado de todo el mundo en la cruz, y es allí donde Dios estaba obrando para que el mundo pueda reconciliarse con Dios. Eso es lo que ha hecho Dios. En ese momento de la cruz, de la crucifixión de Cristo, es que Dios está tratando, buscando reconciliarse con las personas. En ese momento, ¿no? También dice este versículo 19. Miren lo que dice, ¿no? Dios no estaba tomando en cuenta sus pecados. Dios no tomaba en cuenta los pecados de las personas. Dios no estaba tomando en cuenta sus pecados, dice. Entonces, cuando dice que Dios no estaba tomando en cuenta, quiere decir que Dios no está juntando nuestros pecados, no está llevando en cuenta los pecados que hemos cometido. A ver, quiero ver a Katy, sus pecados de la semana pasada. Cometió esto, ayer cometió esto. No es que Dios está contándolo, ¿no? No es que Dios está apilándolos. Esto cometió Jenny ayer, hoy día esto cometió. Dios no lo está tomando en cuenta. Es lo que dice la Biblia. No los está apilando, no los está juntando, no los está contando, poniendo uno sobre otro. Dios dice, no está tomando en cuenta nuestros pecados. Pero aquí está la razón. Que cuando Jesús murió, Él cargó con esos pecados, ¿no? Y es Jesús, que dice la Biblia, ¿no? Que Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios no toma en cuenta los pecados porque ya los pagó Jesucristo. Jesús ya pagó esa deuda. Jesús ha pagado ya la deuda por nuestros pecados. Jesús ya lo pagó. Y es por esa razón que Dios no está tomando en cuenta las cosas malas que nosotros hayamos hecho. Porque Jesús ya lo pagó. Jesús ya pagó el precio del pecado por nosotros. Entonces, cuando Jesús estuvo en la cruz, Dios puso toda la culpa de toda la humanidad, de nosotros, por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios cargó con esa paga, con esa culpabilidad en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Y esa era la paga del pecado, morir. Por esa razón es que Jesús fue a la cruz, para llevar nuestra deuda, cargar nuestros pecados en la cruz. Entonces, Jesús cumplió totalmente la justicia de Dios. Jesús lo cumplió. Él no mereció estar en la cruz. Él no mereció morir en la cruz. Quienes merecían ir a la cruz, ¿quiénes fueron o quiénes son? Quienes merecen morir en la cruz. Nosotros. Nosotros. De verdad, todos nosotros merecemos morir en la cruz porque hemos pecado, porque somos pecadores. Merecemos ir al infierno. Pero Jesús ha muerto ahí en la cruz. Y Dios odia el pecado, y la mayor muestra de que odia el pecado es cuando Jesús sufrió todo ese castigo. Jesús sufrió toda esa ira de Dios en la cruz. Y Jesús, Él ha sido santo, Él es justo. No merecía estar en la cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Y es allí donde dice, ¿no?, que realmente podemos nosotros estar seguros de que en Cristo nosotros tenemos reconciliación. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos una nueva vida. Dios ya no toma en cuenta nuestro pecado porque Jesús lo pagó. Jesús cargó todos nuestros pecados. Entonces Dios nos ha reconciliado a través de Cristo, y también desea que nosotros, como hemos sido reconciliados con Dios, que busquemos a las personas para que ellos puedan reconciliarse también con Dios.
porque están viviendo separados de Dios, están viviendo quebrantando los mandamientos de Dios. Y nuestro llamado es, si ya somos reconciliados con Dios, nuestro llamado es justamente ir a estas personas para que puedan reconciliarse con Dios. Ese es nuestro llamado al cual estamos leyendo hoy en las Escrituras. Entonces, dice, ¿no? Dios no tomó en cuenta nuestro pecado, no lo está apilando, no lo está juntando, no está contando qué pecados hemos cometido durante toda esta semana. Dios no está haciendo eso. Pero no es que Dios haya ignorado nuestros pecados. No es que los haya ignorado. Y lo vemos en que Jesús justamente pagó ese precio. Jesús lo cargó. Jesús lo cumplió, ¿no? No ignoró Dios nuestros pecados, porque Jesús lo pagó. La paga del pecado es la muerte, y Jesús lo pagó. Aquella deuda, ¿no? Jesús lo pagó. Es como que tú tengas una deuda, ¿no? Digamos, ¿no? $1.000.000. $1.000.000 tú tengas esa deuda, ¿no? Y le debes a una persona que es millonaria, ¿no? Y la persona millonaria que te cobra, ¿no? Te mete presión, ¿no? Oye, págame. Y tú que le no tengo. No, me fue mal, ¿no? En mi empresa, ¿no? He quebrado. No puedo pagarte, ¿no? Y esta persona millonaria está que te pide, ¿no? Oye, tienes que pagarme, ¿no? Es $1.000.000. Pero viene una persona y dice, yo le voy a pagar esa deuda por ti, ¿no? Y es más o menos lo que ha hecho Jesús, ¿no? Él ha pagado la deuda que nosotros teníamos. Jesús la ha pagado, ¿no? Y en Él esa deuda quedó cancelada y podemos estar viviendo agradecidos a Él, ¿no? Por haber pagado la deuda por nuestros pecados, ¿no? En el versículo 20, continuando 2 Corintios, versículo 20 dice, ya que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, por medio de Él, dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Versículo 20 nuevamente. Así que ya que Dios nos ha llamado a que más personas puedan reconciliarse con Dios, dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores. Los embajadores o la embajada son o es el representante de un país, o de un rey o de un gobernante. Y normalmente estas embajadas están en un país extranjero, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú hay embajadas de diferentes partes del mundo, ¿no? Está la de Estados Unidos, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Tailandia. Ellos representan a su país, normalmente en tierras extranjeras, ¿no? Ellos están representando a su país. Y normalmente el trabajo de ellos es ayudar, ¿no? a los compatriotas, ¿no? que están en ese mismo país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hubo eso en Cajamarca, cuando hubo eso del Conga sí va, Conga no va, de ese proyecto, en Cajamarca, los cajamarquinos estaban un poco molestos, ¿no? Con los extranjeros sobre todo, ¿no? Y como ahí está la iglesia de Osana, donde hay extranjeros, ellos tenían que caminar escondidos, ¿no? Mientras había gente que estaban molestos, los cajamarquinos, ¿no?
Y la embajada de Estados Unidos envió un avión para que ellos puedan ser llevados nuevamente a su país, ¿no? Y justamente ese es el trabajo de la embajada, ¿no? Eso es lo que hizo la embajada de Estados Unidos acá en el Perú. No sé si todas las embajadas sean así, pero ese es el trabajo de ellos, ¿no? Apoyar a los compatriotas, ¿no? Donde se encuentren. Y normalmente el mensaje que ellos tienen que transmitir es lo que el presidente de aquella nación da. La embajada respeta al presidente y respeta el mensaje que da, ¿no? Tiene que ser el mismo mensaje para los compatriotas, ¿no? Ese es el trabajo de la embajada. Entonces, nosotros, dice acá las Escrituras, que somos embajadores. ¿De quién? De Cristo. No de Perú, no de nuestro país, sino de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Y a quién representamos? A Cristo. Representamos a Jesús. Y Jesús ha dado un mensaje. Él ha hecho una obra redentora. Él ha muerto en la cruz. Él ha enseñado que se arrepientan porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mismo mensaje que nosotros debemos dar como embajadores de Cristo. Jesús viene a ser nuestro Rey, nuestro Salvador, y nosotros somos sus embajadores, que Dios ha establecido en diferentes lugares para poder anunciar el mismo mensaje que Jesús dio. No debemos cambiarlo, no debemos añadir nada más, porque Jesús ya dio el mensaje y nosotros como sus embajadores debemos dar este mismo mensaje, ¿no? En los lugares donde estemos. Somos embajadores de Cristo. Es así como Pablo llama aquí, ¿no? En versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Y a lo que estamos hablando también el mensaje de la reconciliación. A reconciliar al mundo con Dios. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Dice este versículo 20. Pablo dice, ¿no? Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y cuál es el ruego? Dice, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Reconciliaos con Dios. Pablo dice, somos embajadores de Cristo y esto es el mensaje, ¿no? Es como si Dios dice, rogase por medio de nosotros. ¿Y cuál es el ruego? ¿Cuál es la petición? Reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Por favor. Te está suplicando. Es como el ruego de Dios a través de nosotros, ¿no? Por favor, ven a Dios. Arrepiéntete. Deja tu vida pecaminosa. Ven a Dios. Mira lo que ha hecho Jesús por ti. Él ha muerto en la cruz. Él ha pagado la deuda del pecado por ti. Cree en Él. Síguelo. Mira lo que Él ha hecho por ti, ¿no? Reconcíliate, por favor, con Dios. Por favor, te lo suplico, te lo ruego. Eso es lo que Dios está haciendo, de verdad. Y nos usa a nosotros para hacer tal petición a la humanidad. A eso somos llamados. A esto es lo que Dios nos ha llamado. Dios ruega al mundo a través de nosotros, a través de sus embajadores, de nosotros. Quiero decirles algo en cuanto a mí. Yo de verdad, a mí no me gusta mucho rogar a las personas, a ustedes. Si yo les pido algo y me dicen que no, yo no soy el tipo de persona que estoy ahí. Oh, pero ayúdame, pedí un favor. Yo no me gusta rogar, de verdad. Me dicen no y, ya bacán, ¿no? Normal, no hay problema por mí. De verdad. No hay paltas. Tranquilo nomás, ¿no?
Pero sí hay excepciones, hay casos en los que sí te podría rogar, es de repente en cuanto a querer que vengas a un evento, por ejemplo, ¿no? A la cena. Ahí como que, ahí sí algunas personas yo les digo, ven a la reunión. Ahí como que sí un poquito de ruego he estado mostrando, ¿no? Eso es en cuanto a mi manera de ser, ¿no? Pero este versículo nos muestra que realmente Dios sí nos hace un ruego de verdad a través de nosotros, que es que la gente pueda venir a Dios. Que las personas, que la humanidad puedan acercarse a Dios a través de Cristo. Dios ruega al mundo a través de nosotros. Y el ruego es reconciliados con Dios. Creo que vayamos a un versículo en Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas capítulo 13, versículo 34. A ver. Me equivoqué, creo. ¿Ahí qué versículo dice, Yeresi? En la pantalla. ¿13:34? Ah, sí, yo me he equivocado acá. Busqué otro capítulo. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo me equivoqué. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús dice eso, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo dice? Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. El título de esa parte dice el lamento de Jesús sobre Jerusalén, ¿no? Y miren lo que dice Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y miren lo que dice Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Jesús siendo atacado por su misma nación, ¿no? Por la misma gente de Jerusalén. Y Jesús les explica, no, yo realmente vine a ustedes y ustedes quieren apedrearme. Yo quise de verdad juntarlos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas. Eso es lo que quiso hacer Jesús con su pueblo, con la nación de Israel, con las personas de Jerusalén. ¿Pero qué hice? Jesús quiso juntarlos, quiso apapacharlos. ¿Pero qué dice? Pero no quisieron. Su pueblo no quiso. No quiso recibirlo a Jesús, ¿no? Pero esta es la manera de cómo Jesús realmente quiso juntarlo, ¿no? El ruego. Quiso estar con ellos. Pero lamentablemente esta nación no quiso. No quiso recibir este abrazo de Jesús, ¿no? El estar junto a Él, ¿no? Dice también Jesús en otro versículo, el llamado es a ser reconciliados con Dios, ¿no? Pero también quiero mencionarles de que también cuando nosotros ofendemos a un hermano, una hermana, un vecino, una persona, también necesitamos ser reconciliados con esa persona también. Y miren lo que dice Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, y vamos a leer dos versículos 23 y 24. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24.
Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es lo que enseña Jesús. Dice, si tú estás yendo a dar tu ofrenda delante del altar, o sea, una manera de adoración a Dios. Si tú estás trayendo algo para adorar a Dios y te acuerdas, ¿no? Que dentro del grupo está la persona que tú ofendiste. Antes de dar tu ofrenda, dice Jesús, anda, deja tu ofrenda a un lado y anda, reconcíliate con tu hermano, ¿no? O con tu hermana. Anda, reconcíliate. Anda, pídele perdón. Anda, búscalo. Dile lo mal que te sientes por haberle ofendido, por haberle hablado de esa manera, no sé, por haberle dañado, por haberle golpeado, por haberle mirado mal. Anda, deja tu ofrenda y anda a tu hermano, a tu hermana y reconcíliate primero con ellos, ¿no? Y después de haberte reconciliado, toma tu ofrenda nuevamente y dalo nuevamente, preséntalo ante Dios. Y esa es la manera de cómo Jesús está pidiéndonos, enseñándonos a que nosotros debemos reconciliarnos con las personas. O sea, tratar de verdad de estar en paz con las personas, ¿no? Y no venir acá a la iglesia teniendo ese rencor, ese odio en nuestro corazón hacia algún hermano o hacia alguna hermana o hacia alguna otra persona. Eso es lo que no quiere Dios. Dios no quiere que tú vengas a Él o vengas a la iglesia teniendo un problema, un pleito con otra persona. ¿Qué dice la Biblia? Reconcíliate primero, ¿no? Reconcíliate. Dios no quiere que tú tengas algún rencor, algún remordimiento en tu corazón, ¿no? Un odio hacia otra persona, ¿no? Reconcíliate con tu hermano, hermana, vecino, vecina, enemigo. Reconcíliate, dice. Jesús nos enseña a eso. Entonces, claro, el llamado principal es reconciliarnos con Dios. Pero si tú estás mal con tu hermano o hermana, no puedes estar bien con Dios. Entonces, necesitamos también reconciliarnos con los que están a nuestro alrededor. Necesitamos reconciliarnos. Y Jesús nos está diciendo, si tú quieres hacer algo para Dios, pero tienes esto con tu hermano, anda, reconcíliate. Deja lo que tienes que hacer y anda, reconcíliate. Reconcíliate con Dios. Con ellos, perdón. Reconcíliate. Búscalo. Acuérdate. Mira lo que, a pesar de que tú hayas sido el ofendido, tú puedes hacer ese acercamiento. Tú mismo puedes hacer ese acercamiento de ir, oye, me hiciste esto, pero creo que no estuvo mal. En verdad yo estoy dispuesto a perdonarte, ¿no? Tú mismo, a pesar de haber sido el ofendido o la ofendida, puedes ir a buscarlo, ¿no? Y decirle, ¿no? Que tú estás dispuesto a perdonarlo, ¿no? Porque eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Recuerdas? Él buscó reconciliarnos a pesar que nosotros fuimos quienes le ofendimos. ¿Sí, no? Entonces eso también podemos hacer nosotros imitando a Dios, ¿no? Si nos ofendieron, también de alguna manera también poder ir nosotros en busca de nuestro ofensor y hablar con él, ¿no? De que en nosotros está la intención de perdonarlo o perdonarla, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseña Jesús. Dice, hemos fallado a Dios nosotros
Por lo tanto, Dios nos llama, Dios nos busca, Dios nos pide, Dios nos suplica, Dios nos ruega que vengamos a Él. Eso es lo que hace Dios de verdad. Y nosotros somos esos embajadores de Dios que Dios ruega al mundo a través tuyo, ¿no? Esta es nuestra chamba. Este es nuestro trabajo aquí en la tierra, de verdad. Acercarnos a las personas y decirles, venga a Dios, de verdad, venga a Dios. ¿Y saben cómo nosotros podemos de repente tener ese corazón, ese ruego de verdad? Porque si las personas están sin Cristo, ¿dónde se van a ir? Al infierno. Y ahí está el ruego de verdad. Oye, ven a Cristo de verdad. Si tú caminas sin Él, si no entregas tu vida a Él, te vas a ir al infierno. Porque estás viviendo en tus pecados. Sin Cristo te vas a ir al infierno. Por favor, ven a Cristo. Él ha muerto por ti. Él ha dado su vida por ti. Él ha cargado con tus pecados en la cruz. Y quiere Él de verdad perdonarte. Quiere darte una vida eterna. Quiere hacerte una nueva criatura. Eso es lo que quiere hacer Dios de verdad. A través de nosotros. De verdad Dios puede hacer bastante a través de nosotros, de verdad. Puede usarnos grandemente si tan solamente nosotros le permitimos. Si tan solamente nosotros le decimos a Dios, Dios, aquí estoy, úsame de verdad como tú quieras. Eso es lo que quiere hacer Dios a través de nosotros, ¿no? Ser esos transmisores, esos embajadores, ¿no? Representamos a Jesús ante el mundo, ¿no? Versículo 21. Versículo 20, el último versículo de Corintios, pero vamos a leer un versículo más fuera de Corintios. Versículo 21 de 2 de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? ¿Tú? Jesús. Él no conoció pecado. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Por nosotros. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros podamos ser justos delante de Dios a través de Cristo. Entonces, Jesús no era pecador. Jesús estuvo en la tierra, pero Él no ha sido pecador. No era parte de su naturaleza. No era parte de la naturaleza de Jesús. En Jesús no había pecado. Él no conoció pecado, como dice esta parte de la Biblia, ¿no? Jesús es santo, es inocente. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, vienen los acusadores frente a Poncio Pilato, ¿no? Y le acusaban a Jesús, no, Jesús blasfemo, quiere destruir el templo, se hace llamar hijo de Dios. Los acusadores, ¿no? Y Poncio Pilato se presenta ante, o Jesús es presentado delante de él, y Poncio Pilato dice, en verdad no encuentro ninguna falla, no veo algo en el cual él pueda ser castigado, ¿no? No hay ningún delito en él. Después, la esposa de Poncio Pilato y la esposa
le dice, ¿no? No tengas nada que ver con este santo, con este justo. No tengas nada que ver con él, le dice la esposa, ¿no? A Pilato. Ya habían, de alguna manera, personas que sabían que Jesús no era merecedor de ir a la cruz, porque no había pecado en él. No había pecado en él. Dios impuso nuestros pecados en Jesús. Eh, Dios puso nuestros pecados en Jesús y Dios hizo que la justicia de Jesús viniera a nosotros. Y es como nosotros podemos ser justos ante Dios por medio de Cristo. Jesús cargó el pecado de toda la humanidad y Jesús nos impuso a nosotros su justicia. Y de esa manera, de verdad, es como somos llamados justos ante Dios por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. Quiero que vayamos a Isaías, capítulo 53. Esta es una profecía, ¿no? No venía el Mesías, pero ya había una profecía de que iba a venir el Mesías, el Salvador, y que tenía que sufrir, ¿no? Dice Isaías 53, del versículo 9 al 12. Isaías 53, versículo 9 al 12. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Presten atención, está hablando de Jesucristo. Dice, nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Con todo eso, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces está explicando, ¿no?, que Jesús cargó con el pecado de todos los transgresores, de todos los pecadores, a pesar de que él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca Jesús hizo maldad. Él no conoció pecado. Él es santo, Él es justo, Él es inocente. Pero a pesar de eso, fue contado con los pecadores porque cargó con el pecado de nosotros. Y dice, fue para llevar el pecado de la humanidad, ¿no? Dice, y oró por los transgresores. Jesús dijo, ¿no? Padre, ¿no?, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no?, mientras estaba siendo crucificado. Oró por los transgresores, ¿no? Entonces, Dios es justo y tenía que castigar el pecado. Y lo hizo en Jesucristo. Y Dios sigue siendo justo porque sí pagó, sí alguien hubo
quien pagó la deuda, ¿no? Ese fue Jesús, Jesucristo. Jesucristo lo pagó. Y ese sacrificio fue acepto ante el Padre. Y fue la única manera de verdad para poder salvarnos a nosotros de nuestros pecados, para poder salvarnos del infierno. Esa era la única manera de poder salvarnos. Y lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, el cual nunca cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Por nosotros, porque cargó con nuestros pecados. Y por medio de ese sacrificio es como nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, el llamado es, primeramente, que nosotros seamos reconciliados con Dios. Segundo, que si nosotros hemos ofendido a alguien o nos han ofendido, también debemos buscar reconciliarnos con aquella persona. Y lo tercero es que nosotros somos llamados a buscar a que las personas que no conocen a Dios puedan ser reconciliados con Él. Y acá hay unas preguntas que escuché. ¿Cuándo fue la última vez que rogaste, que contaste, que pediste a que las personas que no conocen a Dios puedan ser reconciliadas con Él? ¿Cuándo fue esa última vez que trataste de invitar a otras personas del mundo para que puedan ser reconciliados con Dios? ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Cuándo fue que les compartiste? ¿Hubo una última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez que persuadiste, que rogaste, que suplicaste a que las personas puedan venir a Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez? Y va para todos nosotros, de verdad, ¿no? Para mí, para todos nosotros. Porque conocemos personas que no conocen a Dios. En nuestra misma casa de repente hay gente que no son creyentes, ¿no? En nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestro país, hay gente que no conoce de Dios. Y nosotros somos los embajadores de Cristo. Hay que representar bien a Cristo, ¿no? Y si tú estás escuchando este mensaje y por primera vez, yo te animo de verdad a que puedas venir a Dios y entender, ¿no?, lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Él murió por ti para darte vida, para darte una vida eterna. Eso es lo que ha hecho Dios. Quiere reconciliarse contigo a través de lo que hizo Jesús por ti. Te animo de verdad a que puedas venir al Señor Jesucristo. Te ruego que puedas creer en Él. Esta vida es corta, la vida es vana, se acaba. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿No? Si vives en tus pecados, te vas a ir al infierno. Si te arrepientes y vives y entregas tu vida al Señor Jesucristo, Él te promete la vida eterna. Vivir para Él, seguirlo a Él. Vamos a orar para terminar. Y pongámonos de pie para orar y terminar con una alabanza. Vamos a orar, ¿eh? Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias por enseñarnos tu palabra, por animarnos, por exhortarnos, por levantarnos a poder ser reconciliados contigo, Señor. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz, por haber dado tu vida por nosotros, y podemos estar seguros de que tú venciste la muerte, porque tú resucitaste al tercer día y nos das esta esperanza de poder estar contigo, Señor. Te pedimos ahora también por las personas
que aún no te conocen, que nos uses, que nos vacíes de nosotros mismos, nos llenes de tu Espíritu Santo para hacer tu obra, Señor. Nosotros tenemos una personalidad, pero de repente tú quieres cambiarnos, de repente somos tímidos, nos da un poco de vergüenza, lo cual está mal. Por eso te pedimos en esta mañana que nos vacíes de nosotros mismos y nos llenes de tu Espíritu Santo para poder hablar con denuedo tu palabra, Señor, y poder invitar a la gente que no te conoce que puedan venir a ti, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. También si hay alguna enemistad con alguien dentro de la iglesia o con algún familiar o con algún vecino también, que esa relación también pueda ser restaurada también. Enséñanos, Señor, a ser como tú. Oramos todos nosotros en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción más, ¿eh?